Sabemos que hemos estado viendo la carta a los Efesios todo este año, así que seguiremos, si Dios quiere, hasta fin de año con la carta a los Efesios. Yo le invito a que usted se ponga en pie y vamos a ir a la palabra del Señor. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. El misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era ese misterio? Que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. Tome asiento, hermano. Se recuerda que la semana anterior estuvimos y nos enfocamos en el versículo número 1, donde el apóstol Pablo dice que él se considera un prisionero de Cristo. ¿Se recuerda? Se consideraba un prisionero de Cristo. Recordábamos que él estaba preso, estuvo allí preso 2 años. Alrededor de 2 años en Roma, injustamente. Y estuvimos viendo también que de allí podíamos ver que el apóstol Pablo, aún en medio de la injusticia, aún en medio de las dificultades, de las cosas que pertenecen a esta tierra, el apóstol Pablo aún así no se consideraba él un preso del sistema de este mundo, no se consideraba un preso de César, de Roma, sino que él se consideraba un preso de Jesucristo, a causa del Evangelio. Y de allí podíamos ver y entender nosotros también que las cosas de esta tierra no deben hacernos prisioneros. Gracias, varón, se lleva esta que se ve fea aquí. Y que las circunstancias, las cosas que nos toque experimentar en esta tierra no deben a nosotros hacernos prisioneros de las circunstancias, sino que todo lo contrario, nosotros debemos considerarnos prisioneros de Cristo y confiar que en Él estamos seguros y tener tranquilidad y aún gozo en medio de la dificultad y confianza, la misma confianza que tenía el apóstol Pablo. Eso es lo que estuvimos viendo la semana anterior. Y es que por eso, que para continuar desglosando el capítulo número 3 de Efesios, hermanos, haremos una pequeña referencia a lo visto la vez anterior en el versículo número 1, donde Pablo experimentó la injusticia, pero a pesar de haber experimentado esta situación, no vemos queja alguna en el apóstol Pablo. No fue consumido por las circunstancias adversas, no se consideró un prisionero de estas circunstancias, más bien las veía como necesarias, las veía como un prisionero de Cristo, porque Pablo entendía no solamente de forma académica la soberanía de Dios, sino que él estaba dispuesto a aplicarla en su vida. ¿Se recuerda que vimos la semana pasada que nosotros hemos aprendido acerca de la soberanía de Dios?
¿Se recuerda? Pero una cosa es tener el conocimiento académico de estas cosas, pero otra cosa es muy distinta, llevarla a la práctica. Y el Señor ocupa estas circunstancias para que nosotros llevemos a la práctica lo que hemos aprendido acerca de lo que Él es. Todos estos acontecimientos Pablo lo veía con un propósito de Dios. Lo veía como parte de un llamamiento del cielo. Por eso Pablo, escribiéndole a los colosenses, si me ayudan nuestros hermanos, en el capítulo número 1, versículo 4, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo allí? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, no, Colosenses 1, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la causa que habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo. Tengo mal así también. Sí, esa es, la escribí mal. Mi hermano Sergio, ¿no es usted nomás que le pasa? Dice, ahora me gozo. Lo va a buscar la hermana y la va a dar tarea. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Por eso Pablo ve todos estos acontecimientos que a él le tocaba experimentar como parte de un llamamiento del cielo, como parte del Evangelio. En otras palabras, Pablo está diciendo, mis padecimientos forman parte de un plan. Hermano, nuestros padecimientos forman parte de un plan que a veces nosotros no deseamos, pero un plan que Dios ya tiene diseñado con un propósito. Siempre hay un plan de Dios. Dios no es como nosotros. A nosotros nos tocan las cosas de imprevisto y muchas veces nosotros no tenemos un plan. Pero Dios siempre tiene un plan de antemano ya preparado. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que estos acontecimientos forman parte de un plan de los cuales ustedes son los principales beneficiarios, le dice a los gentiles. ¿Y cuál es ese plan que tiene Dios para los gentiles? El mismo que tenía Dios para nosotros. Se recuerda que lo vimos anteriormente en la carta a los Efesios. Los gentiles estaban lejos de Dios, pero ahora, a través del mensaje que trae Pablo de parte de Dios, ahora el mensaje de salvación también es para los gentiles, también es para nosotros, para aquellos que estábamos lejos. Y es acerca de este llamamiento que Pablo va a hablar en detalle en los versículos 2 al 7. Y allí encontraremos algunas palabras claves para nosotros poder ir desglosando estos versículos. Pero hoy principalmente nos enfocaremos en el versículo número 2. Así que vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 2 nuevamente. Así que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y la primera palabra que encontramos aquí y en la cual nos vamos a enfocar en esta mañana es en la administración. Ahí en el versículo número 2. Y administración viene de la palabra euconomía, que tiene que ver con economía, pero también tiene que ver con administrar, con gestionar.
Eso es administrar. Entonces podemos entender que Pablo era un administrador. Y un administrador es alguien que maneja los bienes ajenos. Los maneja, le maneja las finanzas o el negocio a otros. Le maneja una casa a otros. Siempre el administrar va acompañado con administrar algo que no es propio. Y lo hace en beneficio de su verdadero dueño. Eso es ser un administrador. Pero Pablo en el versículo 2 dice que él es un administrador ¿de qué? ¿De qué es un administrador, Pablo? A ver si están conmigo en esta mañana. De la gracia de Dios. La gracia es ¿de quién? De Dios. Y Pablo solamente es un administrador de esa gracia. Pablo decía de sí mismo que él era un administrador. Y como lo dice la versión PDT, Palabra de Dios para Todo, Pablo se considera un trabajador al cual se le ha confiado algo muy importante y valioso. Y volvemos a hacer la pregunta, ¿y qué es lo que ministraba Pablo según el texto? La gracia de Dios. Hermano, la gracia de Dios que hace referencia aquí Pablo se refiere a todos los favores inmerecidos que recibimos de parte de Dios. Esto incluye la salvación, porque somos salvos por gracia. Los gentiles fueron alcanzados y salvados por gracia. No es porque lo merecieran, sino que es por gracia. A eso se refiere la palabra gracia, abarca la salvación. Pero abarca también la palabra gracia mucho más que eso. Hermanos, nosotros debemos perder la costumbre que cada vez que se habla de la gracia de Dios, solamente pensamos en la salvación. ¿O no? Cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, siempre lo asimilamos con la salvación, y eso está correcto. Pero la gracia de Dios es mucho más abundante, abarca mucho más que eso. Como lo decíamos anteriormente, la gracia de Dios es todo aquello que recibimos de Dios sin nosotros merecerlo. ¿Se entiende eso? Lo cual ya es algo extraordinario y valioso. Pero la gracia de Dios es todo aquello que Dios nos da a pesar de no ser merecedores de aquello. Porque la gracia de Dios es muy amplia. Todo lo que nosotros recibimos cada día de la mano de Dios, Él nos da de gracias. Y es por eso que de la misma manera como Pablo se considera un administrador de esa gracia, cada uno de nosotros en esta mañana debemos vernos como administradores de lo que Dios nos ha dado sin que nosotros lo merezcamos. Es importante considerar que todos los creyentes son receptores de la gracia de Dios. Y no solamente porque hemos sido salvados, sino que juntamente con aquello Dios nos ha dotado de dones y habilidades, las cuales deben ser trabajadas y administradas de buena manera y con diligencia. Hermano amado, todo lo que nosotros hemos recibido como creyente, lo hemos recibido por pura gracia de Dios. Si usted ha recibido un don, no es porque usted lo merecía, es por gracia de Dios. Si usted ha recibido una habilidad para desarrollar algo, es por gracia de Dios, no es porque usted lo merecía. Y debemos administrar los dones y habilidades que Dios nos ha dado de una manera correcta y con diligencia.
Recordemos que la gracia es algo que nosotros recibimos sin merecerlo. Pregunta en esta mañana, como decía nuestro hermano Sebastián cuando empezaba la coordinación, si no fuera por la gracia de Dios, ¿estaría usted hoy con vida? ¿O usted piensa que usted merece estar con vida hoy? Usted es tan buena persona, yo soy tan buena persona que merezco hoy día tener vida. No, hermano, el que usted hoy tenga la oportunidad de levantarse en la mañana, ver el lindo sol hoy, venir a las 10 de la mañana a estudiar la palabra de Dios, no es algo que usted merezca, no es algo que yo merezca, es la gracia de Dios que lo ha hecho posible. Amén. Entonces, el tiempo y la vida que hoy tenemos es un regalo de Dios. Por tanto, debemos ser buenos administradores de este tiempo que Dios nos ha dado. Si nosotros consideramos que es por su gracia que hoy tenemos vida, que pudimos despertar y tener este día domingo, es por su gracia. ¿De qué manera vamos a administrar el tiempo que Dios nos ha regalado en este día? Debemos ser buenos administradores también en estas cosas. Debemos entender que cuando Pablo habla acerca de la administración de esa gracia, él no la veía como un bien para sí mismo. Como lo dice el versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, la cual me fue dada ¿para qué? Para mí, dice el apóstol. ¿Cómo dice? Para vosotros. Recordemos que administrar es trabajar para otros. Administrar lo que no es nuestro en servicio de otros. Pablo veía la gracia como algo que Dios le había dado para el servicio de otros. De la vida y el tiempo que Dios te regala, ¿estás apartando un tiempo para orar por otros? Dios nos ha regalado este día, Dios nos regaló esta semana. ¿Cómo estamos administrando este tiempo? Los días que Dios nos regala. ¿Hemos apartado el tiempo o vivimos para sí mismos todo el día? ¿Dedicamos tiempo para orar por otros? Cuando nosotros apartamos un tiempo para orar por nuestros hermanos, para orar por aquellos que están enfrentando dificultades, enfermedades, debemos hacerlo. Cuando lo hacemos, nos vamos transformando en buenos administradores del regalo que Dios nos ha dado. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? A veces nos cuesta orar hasta por nosotros mismos. ¿O no es así? ¿Estamos apartando tiempo para visitar a un hermano enfermo o en necesidad? Nosotros no vemos esto como administrar la gracia que hemos recibido de Dios, el regalo sin merecerlo. Vivimos ensimismados, pensando en nosotros mismos, cuando Dios nos ha regalado el tiempo, Dios nos ha regalado un montón de cosas
para ponerlo al servicio de nuestros hermanos y aún de aquellos que no son nuestros hermanos. Estamos apartando tiempo para discipular o llevar una palabra a alguien que la necesita. ¿Cuánto estamos desarrollando esta labor con el tiempo, con los días que Dios nos ha dado? ¿Cuánto lo hacemos? ¿Te das el tiempo de mandarle un mensaje a alguien, animándolo, estimulándolo cuando esa persona está atravesando un tiempo de dificultad o de desánimo en su vida? ¿Cuántos se dan ese tiempo? Hermanos, ¿cuántas horas pasamos al día con nuestro teléfono? ¿Por qué no apartar 30 segundos, un minuto, y que venga a la memoria nuestra a aquellos hermanos, a alguien que Dios ha puesto ahí en tu mente, en tu corazón, para bendecirlo, para animarlo, estimularlo? Debemos dar de gracia lo que por su gracia hemos recibido. Me estoy dando cuenta que los amenes hoy no son los mismos amenes del domingo, porque el domingo el mensaje fue diferente. El domingo recibíamos la palabra porque Dios quería añuñucarnos, acariciarnos. Pero hoy Dios nos quiere disciplinarnos, llamarnos nuestra atención. Y eso es normal, que cuando a alguien se le llama la atención, uno tiende a callarse. Yo no estoy esperando a mí, hermano. Porque cuando yo preparaba esto, también me quedaba callado. Si Dios por su gracia te ha dado un trabajo, ¿lo leo o no lo leo? Si Dios por su gracia te ha dado un trabajo, ¿cuántos tienen trabajo aquí? ¿Todos están trabajando? Qué bueno, hermano. Qué bueno, porque esta palabra es para usted y es para mí. Si Dios por gracia te ha dado un trabajo, ¿estamos siendo buenos administradores de lo que Dios nos ha dado? De manera que ese trabajo nos permita cubrir las necesidades de nuestras familias. Perdón. ¿Estamos siendo buenos administradores de ese trabajo? ¿Estamos siendo buenos administradores de lo que Dios nos ha dado? De manera que ese trabajo nos permita cubrir las necesidades de nuestras familias y no la de nuestros caprichos personales. ¿Por qué es importante ser un buen administrador del trabajo que Dios nos ha dado? Porque aquí todos decimos, gracias a Dios tengo trabajo. El Señor me ha dado un trabajo. Mire, si usted considera que el trabajo que usted tiene lo consiguió usted por sus méritos, esta palabra no es para usted. Este consejo no es para usted. Pero si usted considera que el trabajo que usted tiene, Dios se lo ha dado, este consejo es para usted. ¿Estamos siendo buenos administradores? ¿Cuándo comenzamos a ser malos administradores del trabajo que Dios nos ha dado? Cuando comenzamos a trabajar excesivamente, y a veces ni siquiera excesivamente, comenzamos a administrar mal los recursos que Dios nos ha dado, de manera que comenzamos a adquirir nuestros caprichos y es allí donde comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque a la larga vamos a tener que trabajar más y más para cubrir la necesidad de esos caprichos. Y por consecuencia vamos a tener menos tiempo con la familia, vamos a tener menos tiempo para la comunión con los hermanos,
Nos comenzaremos a ausentar de los cultos, de las oraciones y un montón de actividades. Y no solamente de las actividades, porque es más fácil decir, ocupar como ejemplo las actividades de una congregación. Pero ¿qué pasa en nuestros hogares? ¿Qué pasa en nuestra casa? Comenzamos a trabajar de sol a sol. Y eso trae consecuencias, hermano. Nos trae consecuencias. Y cuando esas cosas suceden, es que no estamos siendo buenos administradores del trabajo que decimos que Dios nos dio. O no pasa lo mismo, se recuerda cuánto antes, no me recuerdo quién fue, pero lo escuché, que el hermano que siempre le pedía al Señor el autito para ir a la iglesia, Señor, dame el autito, dame el autito, hasta que cuando tuvo el autito y comenzó poco a poco a ocupar los fines de semana para ir a la playa, ir al campo, ir a un montón de lugares. Y comenzamos a administrar mal lo que Dios nos ha dado. Hermano, todo, absolutamente todo lo que nosotros tenemos es un regalo de Dios. Es la gracia de Dios. La gracia no se encajona solamente en la salvación, que es algo extraordinario. Todo lo que nosotros podamos alcanzar, tener, obtener en esta vida es por la gracia de Dios. Y debemos ser buenos administradores. Debemos ser buenos administradores en estas cosas. Y es de mucha importancia, ya que si no somos sabios para administrar el trabajo que Dios nos ha dado, tanto nosotros como varones, y uno siempre coloca el trabajo como algo que se delega al varón. Pero hay muchas mujeres que también trabajan, ¿o no? Y a veces, ¿por qué no? También, esto también es para las mujeres, no saben administrar, igual que el varón, lo que es un regalo de Dios. Nos ha dado por nosotros, el trabajo que Dios nos ha dado, tanto a nosotros como varones y proveedores del hogar, como nuestras familias. Terminaremos pagando las consecuencias espirituales de una mala administración, porque paulatinamente nos descuidaremos de las cosas espirituales. Poco a poco iremos dejando los tiempos de oración, los tiempos de exponernos a la palabra, hasta llegar al punto en que tendremos que trabajar de lunes a lunes para cubrir las necesidades económicas que hemos adquirido, consecuencia de una mala administración de lo que Dios nos ha regalado. Hermano, vamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Espero estar bien ahora, hermana Valentín. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8 al 11. En la versión PDT. Y sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Reciban a todos en su casa sin quejarse. Cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado. ¿En cuántas formas? En tantas formas. El que hable de acuerdo con las palabras de Dios. El que sirva con el poder que da Dios.
Dios nos ha amado sin nosotros merecerlo. ¿Está de acuerdo con aquello? Es por eso que cuando dice el versículo número 8 que debemos amarnos profundamente y no solamente entre creyentes, sino que debemos amar aún a nuestros enemigos. Debemos esforzarnos en practicar esa clase de amor. Debemos trabajar en aquello. Ser un buen administrador de lo que hemos recibido sin merecerlo. ¿Merecíamos ser amados por Dios? No. Pero Dios nos amó. ¿Merece su hermano que usted lo ame? ¿Merece su enemigo que usted lo ame? Quizás no. Pero el ser un buen administrador de lo que Dios nos ha dado y entregado nos llevará a amar a nuestros hermanos y nos llevará aún a amar a nuestros enemigos, aquel que te ha hecho daño, aquel que ha hablado mal de ti, aquel que te ha hecho la vida imposible. Cuando nosotros entendemos que hemos sido perdonados sin merecernos, eso nos va a llevar a amar de la misma manera como Dios nos amó. Y debemos esforzarnos en practicar esa clase de amor. Debemos trabajar en aquello y dar gracias y dar de gracia a otro lo que de gracia hemos recibido. Cuando aquello comienza a acontecer en la vida de un creyente, de esta manera estaremos administrando de buena manera el amor que ha recibido usted y yo de parte de Dios. ¿Cree usted o creo yo que somos merecedores de la casa, del hogar que usted tiene? Pues estábamos diciendo recién, y a veces lo decimos cuando en nuestras conversaciones, oh, el Señor me lo ha dado. No, es una bendición del Señor. Todo lo que tengo es porque Dios lo ha provisto. ¿Considera usted que su casa, su hogar, es un regalo de Dios? Usted la tiene porque Él le ha placido, no porque usted lo merezca. Es así. Independiente, hermano, del dinero que cueste esa casa, esas cosas no interesan. Unas casas valdrán más que otras por las cosas materiales. Pero eso no tiene ninguna importancia. Lo realmente importante es que esa casa, ese hogar, cumple con la función de ser un lugar, cumpla con la función de ser un lugar de acogida, un lugar de bendición para otros. ¿Es su casa? ¿Usted la adquirió con su esfuerzo? ¿O es un regalo de Dios? Lo recibió por gracia. Amén. ¿Es su casa un lugar de acogida para otros? ¿Pueden ir otros a su casa a escuchar una palabra, a escuchar un consejo? ¿Pueden ir otros a compartir un almuerzo y tener un tiempo de comunión con usted? ¿Es usted alguien que habitualmente invita a su familia, y estoy hablando de esta familia, a su casa? Porque los que están aquí son sus hermanos. Ok, ya. El sábado los voy a invitar porque tengo una copucha que tengo la última. No, hermano, esa no es la.
la motivación correcta. A veces nos creemos que con el derecho de recibir en nuestra casa a quienes nosotros consideremos. Yo si en mi casa, bueno, ¿es tu casa o es la casa que Dios te ha regalado? A veces nos creemos con el derecho de nosotros considerar quienes califican para ir a mi casa. A este sí, a este no. A veces llegamos a decir, aquí no me entra nadie, esta es mi casa. Yo no soy mucho de compartir, mejor solito, mejor solito. Cuando el Señor nos enseña que el hogar, que la casa que tú tienes no es tuya, no es mía. Usted y yo no somos más que administradores de lo que Dios nos ha dado a nosotros sin merecerlo. Procuremos que esa casa, que es de Dios, porque esa casa es de Dios, no es nuestra. Dios nos la tiene prestada para administrarla. Procuremos entonces que esa casa sea un lugar de bendición para tu familia primeramente, para mi familia, pero también para todos aquellos que Dios quiere llevar a tu casa, para que tú seas un canal de bendición para ellos. Así es, hermanos. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, cuando habla de la multiforme gracia de Dios, se está refiriendo a la variedad de dones, pero también de aquellas habilidades que Dios da a todos los creyentes para servir a otro. Se refiere a que la gracia de Dios se manifiesta de muchas maneras diferentes en la vida de un creyente. Que Dios te bendiga, hermano. Y como lo dijimos al principio, en este contexto la gracia de Dios no se limita solamente a la salvación y el perdón, sino que también incluye la capacidad de servir a otros en su multiforme, en las muchas formas que Dios tiene de darte habilidades y dones, son para servir a otros. Es por eso, hermano, y todos aquí tenemos un don o una habilidad. Debemos procurar administrarla de buena manera. ¿Para qué? Para servir a otros. A veces creemos que solamente los que predican, enseñan, pastores, maestros, son los que tienen. A ellos hay que exigirle que administren de buena manera lo que Dios les ha dado. No, hermano, aquí todos tenemos una función en el cuerpo. El hermano que toque la batería no puede tocar para lucirse él y para satisfacer toco batería. Él debe verlo como un servicio para sus hermanos, para que podamos cantar juntos. De igual manera, los hermanos que están ahí atrás sirviendo nos ayudan a que nosotros podamos entender de mejor manera la palabra de Dios. Y esto debemos administrarlo de buena manera. Todas estas habilidades y dones que por su gracia Dios nos ha concedido son para la edificación de la iglesia, para servir a tus hermanos. Porque cuando tomamos todo lo que Dios nos ha dado por su gracia en nuestras manos y lo administramos de buena manera y lo hacemos como para el Señor, como dice el versículo número 11,
Es allí donde Dios es glorificado por medio de Jesucristo, el cual vive en nosotros, a quien pertenece toda la gloria. Cuando nosotros administramos de buena manera todo lo que Dios nos ha dado por su gracia, glorificamos a Dios por medio de Jesucristo. No es para que usted quede bien. No. Es para que todos hablen bien de su Dios. El que antes no recibía a nadie en su casa, ahora es hospedador. Y los demás dirán, ¿qué cambio hay? ¿Qué gusto da ahora ir a esa casa? Así es, hermano, el ser buenos administradores. No debemos buscar el reconocimiento personal. Debemos ser buenos administradores para que el propósito de Dios se cumpla y buscar siempre que el nombre de Cristo sea exaltado y glorificado a través de lo que hacemos. Hermano, no olvidemos que la mayor muestra de su gracia está en que Dios nos ha salvado y nos ha hecho parte de su iglesia. Aun cuando estábamos lejanos, igualmente que los gentiles, por lo cual el apóstol Pablo tenía un amor y una misión dada por Dios. No olvidemos que de la misma manera como este pueblo gentil estaba lejos de Dios, de la misma manera estábamos tú y yo, y hoy hemos sido cercanos. Hoy estamos en Cristo, hemos sido salvados no por nuestros méritos, sino por su gracia. No porque lo merecíamos, porque fue un regalo de Dios. Por eso es necesario volver a recordar siempre que somos salvos por su gracia, por medio de la fe. Y ya que hemos recibido esa salvación por gracia, debemos también ser buenos administradores de ella, no solamente para provecho propio, sino para dar de gracia a otros lo que hemos recibido. Ser un buen administrador de esta gracia debe llevarnos de forma natural a anunciar la buena noticia. Si tú te callas, si tú no compartes con otros lo que tú has recibido sin merecerlo, estarás siendo un trabajador y un administrador negligente y perezoso. Compartimos esta buena noticia. Porque llegará el día, como sucede en muchas empresas, donde el dueño de sorpresa llegará y pedirá los libros y llevará a cabo una auditoría general. Y el trabajo de ese administrador será evaluado. Todos nosotros un día estaremos delante del dueño de todas las cosas para rendir cuenta de todas las cosas que son de Él. Pastores rindiendo cuentas por el rebaño que se le ha confiado. Padres rindiendo cuentas por sus hijos. Familia rindiendo cuentas por sus casas, por sus hogares. Recordemos que todas las cosas vienen de Él y son para Él. Por tanto, procuremos ser buenos administradores de lo que es de Dios. Porque un día llegará el jefe. Yo no sé si usted ha visto las noticias, ha visto las redes sociales, cuánto ubican a Dorothy Pérez, la contralora. Yo creo que ahora
todas las instituciones del Estado, si escuchan que hay una auditoría, comienzan a tiritar. Porque todo lo que está ahí siendo negligente va a salir a la luz. Hoy entre nosotros podemos cubrirnos, podemos ocultar muchas cosas y dejamos pasar muchas cosas. Pero un día llegará el jefe, un día llegará el dueño de todo y hará una auditoría. Y tendremos que rendir cuenta de todo aquello que poseemos y que Dios nos ha regalado. De todo. ¿Rendirá usted cuenta de su alma? Sí. Pero no solamente de eso, porque decimos que todo lo que tenemos es de Dios y debe ser administrado de buena manera. Para ir terminando, hermanos, qué hermoso es escuchar esas palabras, ¿cierto? Para finalizar, leemos Mateo capítulo 25, 14 al 29. Mateo 25, del 14 al 29. El reino de Dios será como un hombre que se iba de viaje. Antes de irse llamó a sus siervos y los dejó encargados de la administración de su fortuna. A uno de ellos le dio 5 bolsas de dinero, al segundo le dio 2 y a otro 1. A cada uno le dio una parte de acuerdo con lo que era posible tomar a su cargo. Después se fue a su viaje. Inmediatamente el que había recibido 5 bolsas de dinero comenzó a invertir el dinero y ganó otras 5. Asimismo, el que recibió 2 bolsas de dinero ganó otras 2. Pero el que recibió una bolsa se fue, hizo un hueco en el suelo y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo, regresó el patrón y empezó a arreglar cuentas con los siervos. El hombre que había recibido las 5 bolsas de dinero se acercó al patrón y trajo 5 bolsas más. Le dijo: y llegando el que había recibido 5 bolsas, trajo otras 5 bolsas o talentos, como dice PET, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero, estos peros de la Biblia, hermano. Pero, llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y me fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses.
Quítenle pues el talento y dadlo a quien tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene, se le será quitado. Y al siervo inútil, ¿cómo llama a este mal administrador? Y a este siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amados hermanos, el primer siervo que recibió 5 talentos, este siervo tomó sus 5 talentos y los negoció ganando otros 5 talentos. Cuando el patrón regresó, el siervo presentó los 10 talentos y el hombre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el patrón? ¿Qué hizo el jefe? ¿Qué hizo el Señor? Lo felicitó y le dijo, bien hecho. Hermano, ya el escuchar esta palabra, la primera parte, va a ser hermoso. Bien hecho. Cuando el profesor a un alumno le dice en el colegio, en la universidad, bien hecho, ¿cómo se siente? Y partimos a sentarnos, me acuerdo cuando, pocas veces me lo dijo un profesor, pero alguna vez me lo dijo, y uno parte, va al asiento. Cuando su jefe en el trabajo le dice, bien hecho. Gracias, jefe. Pero el Señor no solamente te dirá, bien hecho, sino que también te dirá, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿qué va a pasar con los malos administradores? Siervo inútil. Su jefe, el profesor del colegio, de la universidad, le ha dicho delante de mucha gente a veces, inútil. ¿Cómo se siente usted? Mal, con vergüenza. Y más de algunos de los que hoy estamos aquí en esta mañana, lamentablemente, hermano, algunos escucharán buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, pero otros escucharán siervo inútil y negligente. Por eso, hermano, todos los que hoy estamos aquí, consideremos su palabra. Y si usted y yo hemos sido negligentes hasta el día de hoy con lo que Dios nos ha dado, la salvación del alma, su trabajo, su casa, todo, nada es suyo, nada es mío, todo es del Señor. Administrémoslo de buena manera, porque llegará el día en que nos presentaremos delante de nuestro Señor y tendremos que rendir cuenta de nuestra alma, de la familia que Dios te ha dado, de la familia que Dios me ha dado, de la casa que Dios te ha dado, de todo, de tu trabajo, de todo. Seamos buenos administradores de esta multiforme gracia de Dios. Amén. Póngase en pie. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a considerarla siempre como un buen consejo para nosotros, que debe ser considerado
Señor, ¿cuántos de nosotros reconocemos en esta mañana que hemos sido negligentes, que hemos sido buenos administradores de lo que usted nos ha dado aún sin nosotros merecerlo? Señor, que al oír tu voz podamos ser como aquel que oye tu palabra y la coloca en práctica. Señor amado, no podamos ser de aquellos oidores olvidadizos que se miran en el espejo de la palabra y pasado el rato, pasado los minutos, pasadas las horas, se olvida de cómo se veía cuando se miró al espejo, como lo dice Santiago, sino que seamos nosotros diligentes en poner en práctica, Señor amado, tu palabra. Ayúdanos a todos nosotros, porque aquí nadie es mejor que otro, aquí nadie es más perfecto que otros, todos somos pobres en espíritu, todos necesitamos, Señor, crecer, todos necesitamos ser moldeados conforme a tu palabra. Señor amado, que seamos una iglesia que procure obedecer y poner en práctica el consejo de tu palabra siempre. Eso es lo que realmente importa, mi Dios amado, que podamos ser buenos administradores del tiempo, de los bienes que tú nos das sin que nosotros lo merezcamos, y ser diligentes y buenos administradores de esa gracia salvadora, Señor, que un día nos alcanzó. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.